Objetos de adoración. El objeto de adoración más importante en la religión es la prenda, también se dice ganga y fundamento. La prenda es una cazuela de hierro o barro en que un poco de todos los elementos del mundo está en él. La prenda es un mundo pequeño. Es con esto que trabaja un palero, esto es uno de los puntos de conexión entre este mundo y las fuerzas de la naturaleza y los ancestros. Sobre este objeto se inicia personas, se jura, se cura, se resuelve problemas, se vive y se muere. Todo el mundo no puede tener una prenda. Es una responsabilidad y a la misma vez un título. Para recibir una prenda, uno tiene que demostrar conocimiento a sus mayores y también buen carácter. Así ellos saben que la prenda vas a estar en buenas manos y el dueño vas a ser responsable con ella. El otro centro de adoración es la naturaleza misma. El concepto que salvación se encuentra solo en un edificio no es parte de la religión como. Uno puede pedir al espíritu de su abuelo o abuela al pie de un árbol, al río, o donde quiera que la naturaleza existe. Esto es abierto a todo el mundo y no hace falta ningún tipo de iniciación.